Me llamo Ethan Carter. Casarme con Claire Sterling fue la mayor estupidez que he hecho en mi vida. Es guapa, tiene una maestría y se porta con una elegancia refinada que la hacía perfecta para presumir en Instagram. La clase de mujer perfecta que mis amigas envidiarían. Pero lo que no sabían era que, en el fondo, su obsesión por ser quisquillosa y tacaña podía convertir un matrimonio en una sociedad sin alma. El primer día de nuestra boda, me presentó un acuerdo de gastos de manutención. Su tono era engañosamente sincero. Ethan, somos una pareja moderna. Deberíamos ser económicamente independientes. Mantener nuestras finanzas separadas evitará tantas discusiones innecesarias. En aquel momento, no le di mucha importancia. Incluso pensé que era progresista, que respetaba la independencia femenina. Parecía estar bien. Pero la realidad me enseñó rápidamente que estaba cavando mi propia tumba. Las facturas de servicios públicos se pagaban a fin de mes usando una cuenta Splitwise que ella creó, calculada hasta el tercer decimal. Para la compra, me hizo marcar los artículos en una pizarra pegada al refrigerador. Tú cocinas esta noche, así que yo compré la compra. Eso significa que yo cubro la comida y tú la gasolina y el agua. La hipoteca se dividió exactamente a la mitad. Si me atrasaba un día con mi mitad, ella capturaba el recordatorio del banco y lo pegaba en nuestro chat de iMessage. Incluso los pedidos de DoorDash se dividían a la mitad, incluyendo los que ella misma hacía. Ella solo decía, «Ay, pensé que no habías almorzado». La verdad, viviendo así, no me sentía como su marido. Me sentía como un compañero de piso, alguien que solo reparte las cuentas. Ni siquiera éramos tan amigos, pero lo aguanté. Hasta que una noche, un dolor agudo me recorrió el estómago. Estaba acurrucado en el sofá, empapado en sudor frío, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. «Claire», y logré gritar. Salió de la habitación en pijama de seda, con el ceño fruncido por la molestia. «¿Qué? ¿Tu estómago otra vez?», asentí, agarrándome el abdomen con la voz débil. «¿Podrías darme alguna medicina?». Se me acabó. Se apartó un mechón de pelo de la cara, con un tono sorprendentemente distante. «De acuerdo, pero primero mándame el dinero por Venmo. Entonces me iré». Me quedé paralizado. Sentí como si algo dentro de mi cabeza se rompiera. «¿Qué acabas de decir?», le pregunté. «No eres una niña», dijo, cruzándose de brazos. «No puedes esperar que te pague todo, ¿verdad? Envíame el dinero y me voy enseguida». Se me escapó una risa amarga, lo que solo me hizo doler más el estómago. «Tengo tanto dolor que apenas puedo sostener el teléfono, ¿y hablas de dinero? Puedes usar Siri para enviarlo. Venmo tiene un atajo». Lo dijo con tanta convicción, como si fuera lo más razonable del mundo. Asentí y me obligué a incorporarme. Cogí el teléfono, pero no abrí Venmo. Abrí mi correo electrónico. Arriba estaba el acuerdo de participación que había firmado hacía unos días. La financiación inicial para el proyecto había llegado. Mi participación había subido del 5% al 35%, convirtiéndome en el accionista mayoritario de la nueva empresa. Me quedé mirando la pantalla un momento y solté una risa silenciosa. Claire se quedó allí, aparentemente esperando que dijera algo suave, que le suplicara. No dije ni una palabra. Simplemente me levanté, arrastré mi cuerpo tembloroso escaleras abajo y pedí un Uber al hospital. Pasé toda la noche sola en urgencias con un 4 en el brazo, viendo cómo el cielo se tornaba gris. A las 4 de la mañana, mi teléfono vibró con una notificación de iMessage. Era de Claire. «¿Recibiste la medicina?». Me quedé mirando el mensaje unos segundos y luego respondí. «Gracias por el recordatorio. No olvides agregarlo al libro mayor». El copago fue de $1.35.60. «Te lo enviaré». Luego, cambié su nombre de contacto en mi teléfono a Socia Claire Sterling. Siendo sincera, en ese momento no me sentí herida. Me sentía cansado. El matrimonio no es un negocio. No es una transacción donde si me invitas a cenar, te compro una entrada de cine o si me ves $1, te debo 5. Me casé contigo para construir una vida, no para contratar a un contable. Dijiste que eras una mujer moderna e independiente.
Bueno, eso solo significa que necesito ser un hombre moderno y lúcido. Esto era un juego, y tú ponías las reglas. El sábado por la tarde. Acababa de salir de la oficina y me dirigía a casa de un amigo para hablar de una colaboración técnica. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté instintivamente. Una joven enfermera, frenética, estaba al otro lado. Hola, ¿es pariente de la señora Claire Sterling? Su madre acaba de sufrir un derrame cerebral grave y fue trasladada al Hospital Pacific Crest. Necesitamos la firma y el pago de una cirugía de emergencia de inmediato. La situación es crítica. Me quedé atónito. ¿Dónde está Claire?, pregunté. No podemos contactarla. Eres el único contacto de emergencia que aparece. Me detuve un par de segundos. Voy para allá. Colgué y pedí un Uber al hospital. Afuera del quirófano, una enfermera corría de un lado a otro, con la frente perlada de sudor. Pareció aliviada al verme. Eres su yerno, ¿verdad? Necesitamos que firmes y pagues. Cuanto más esperemos, más peligroso será. ¿Cuánto? La cirugía más el depósito de la UCI suman $48,000. Miré a mi suegra en la camilla. Tenía la cara pálida y llena de tubos. Luego, la enfermera me entregó los formularios. Saqué mi teléfono y llamé a Claire. Contestó enseguida. Su voz era fría como el hielo. Hola. Claire, estoy en el hospital. Tu mamá sufrió un derrame cerebral y el médico dice que necesita cirugía ahora mismo. Me falta dinero para el pago. ¿Puedes transferirme algo de dinero? Puedo cubrir $15,000, pero aún necesitamos $33,000. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió. ¿No quedaste en que íbamos a mantener nuestras finanzas separadas? ¿Por qué me pides dinero ahora? Fruncí el ceño. Esta es tu madre. Está al borde de la muerte. Su voz se volvió aún más fría. Entonces eso es un gasto personal de tu parte. Recibiste la llamada, lo que significa que eres el contacto de emergencia. Esta es tu responsabilidad, no la mía. No olvides las reglas que acordamos. Escuché en silencio, con un bloque de hielo formándose en mi pecho. Bien, dije con una voz desconcertantemente tranquila. Tienes razón. Después de colgar, no pagué la cuenta. No intenté persuadir al médico. Simplemente me senté en la banca afuera del quirófano. Me apoyé en la fría pared y vi cómo el formulario de consentimiento quirúrgico volaba de mi mano al suelo. Unos 10 minutos después, el médico salió corriendo. ¿Dónde está la familia? Si no procedemos, el estado del paciente se deteriorará rápidamente. Lo miré. No soy familia. ¿No eres su yerno? Levanté las manos en señal de impotencia. Su hija y yo tenemos un acuerdo. Lo dividimos todo al 50%. Su madre no es mi madre. Este gasto entra en su categoría de gastos personales. El médico me miró fijamente, su expresión pasó de la confusión al asco. ¿Bromeas? Estás jugando con la vida de alguien. Si demoras más esto, ¿podrás asumir la responsabilidad? Me encogí de hombros. Lo siento, pero de verdad no puedo. El doctor maldijo, increíble, y se giró para pedirle al personal del hospital que intentara con el siguiente contacto de emergencia. Me apoyé en la pared, saqué mi teléfono y abrí un correo electrónico sobre el progreso de mi proyecto. Acababa de llegar una notificación de la última ronda de financiación. $30 millones. Mi firma estaba abajo. Suspiré suavemente, guardé el teléfono y me levanté para irme. Justo al llegar al final del pasillo, oí el frenético repiqueteo de unos tacones a mis espaldas. Ethan Carter, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Me giré. Claire estaba de pie en la entrada del ala de cirugía, sin aliento, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. Vio el formulario de consentimiento en el suelo y me miró furiosa. Te quedarás aquí parada viendo morir a mi madre. ¿Acaso tienes corazón? Caminé lentamente hacia ella, la miré fijamente a los ojos y le pregunté en voz baja. ¿No dijiste que lo dividimos todo?
Se quedó sin palabras por un segundo. Eso era para la vida diaria, no para mi madre. Pero fuiste muy claro por teléfono hace un momento. Dijiste que esto era mi gasto personal y que no podías involucrarte. Estaba furioso, y si escuchaba tus palabras y dejaba morir a tu madre. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no pudo responder. Me quedé mirando su patético estado y casi me pareció gracioso. Claire, recuerda esto. Desde el momento en que insististe en compartir cada centavo, aprendí a distinguir entre tu mamá y la mía. Se puso colorada como un tomate y se mordió el labio. Eres tan fría. Yo no soy fría, dije, dándome la vuelta para irme. Tú me enseñaste a ser calculadora. Claire no podía creer que yo pudiera ser tan cruel. Terminó pagando la cirugía de su madre con su tarjeta de crédito. El procedimiento fue un éxito, pero su madre pasó 3 días y 3 noches en la UCI. Claire apenas durmió. Al final, me llamó llorando. Ethan, estoy muy decepcionada de ti. Escuché y luego respondí con indiferencia. Sentimientos mutuos. Luego colgué. El lazo que nos unía, lo que llamábamos nuestra relación, se rompió por completo en ese instante. ¿Quién vino a mí el día de nuestra boda, con un acuerdo impreso, y me dijo que el matrimonio es una sociedad entre iguales y que la independencia financiera es señal de madurez? ¿Quién afirmó que no quería que el dinero arruinara nuestros sentimientos, pero luego me trató como un cajero automático y un plan B? Como insistía en ser socia, era hora de que yo saliera cuentas. Primero, fui a la oficina de mi abogado para tramitar la escritura de nuestro condominio. La compramos después de casarnos, dividiendo la entrada y la hipoteca. Ambos estábamos a nombre de la propiedad. En aquel entonces, pensé que estábamos construyendo una casa juntos. Ahora me di cuenta de que nunca fue una casa. Era un balance calculado al milímetro. Le pedí a mi abogado que presentara la solicitud para dividir la propiedad, transfiriendo mi participación del 50% únicamente a mi nombre. Cuando recibió la notificación del cambio de título, irrumpió en mi edificio de oficinas, lista para pelear. Ethan, ¿con qué argumentos cambiaste la escritura sin decírmelo? Me quedé frente al edificio con un traje a medida y la miré con frialdad. Firmaste el contrato tú mismo. Cada uno paga la mitad de la hipoteca. Yo simplemente recupero mi mitad. Es perfectamente legal. ¿Cuál es el problema? Se sonrojó. Esa es nuestra casa. Arqueé una ceja. Recuerdo perfectamente tus palabras. Dijiste que querías evitar pelear por la hipoteca. Era mejor tener límites claros. Claire, solo estoy respetando tus deseos. Le temblaban los labios. No pudo decir ni una palabra. Me acerqué un paso más, observando el pánico en sus ojos. Creíste que podrías pisotearme para siempre. Creíste que me desviviría indefinidamente por salvar este matrimonio. Qué lástima por ti. Ya no soy ese hombre. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El orgullo en sus ojos flaqueó por primera vez. Las cosas en la empresa también estaban cambiando. Nexus Innovations, la empresa tecnológica para la que trabajo, era una startup de segunda categoría. Pero gracias a nuestro algoritmo principal, empezamos a atraer capital de riesgo importante. Y yo era el desarrollador principal de ese algoritmo. Mantuve mi participación accionaria en secreto, prefiriendo estar en la primera línea del desarrollo. Pero con la primera ronda de financiación finalizada, mis acciones tecnológicas quedaron adquiridas. Mi nombre encabezaba la lista de capitalización, lo que me convertía en uno de los mayores accionistas. En las reuniones de la junta directiva, quienes antes me menospreciaban ahora me felicitaban y me llamaban genio. Ethan, esta ronda de financiación no habría sido posible sin tu modelo de optimización. El futuro de este proyecto está en tus manos. Tomé un sorbo de café y sonreí, sin sentir nada. Sabes, no tenía pensado jugar tan pronto. Pero me enseñaste una valiosa lección. Los sentimientos son sentimientos, y el dinero es dinero. Tienen que estar separados. Una semana después, Claire volvió a aparecer. Esta vez, su actitud fue completamente diferente. Ethan, antes fui demasiado impulsivo y me equivoqué con la situación de mi madre. Te preparé un estofado de carne.
Sé que tienes problemas estomacales que dejé en tu oficina. Deberías comerlo cuando tengas un momento. Estaba en mi escritorio y ni siquiera levanté la vista. ¿Solo viniste a traerme estofado? Se mordió el labio. No exactamente. Mi empresa tiene un pequeño problema de liquidez. Sé que eres bueno con las finanzas y esperaba que pudieras echar un vistazo. Abrí el archivo que me envió y lo escaneé. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Has perdido dinero en 3 proyectos seguidos este mes. Tu rotación de inventario es negativa y tienes más de $900,000 en deudas a corto plazo. Claire, deberías hablar con un banco, no conmigo. El pánico se apoderó de su voz. Pero los bancos no me aprueban el préstamo. ¿Podrías? ¿Podrías prestarme algo de dinero? Finalmente la miré. Mi voz era tranquila como la de una desconocida. Mantenemos nuestras finanzas separadas. Recuerda, lo que estás experimentando es un problema financiero personal. No puedo involucrarme. Su rostro palideció. Apretó los dientes y susurró, eres despiadada. Asentí. Fuiste más despiadado. Ella no pudo decir ni una palabra más. Simplemente agarró su bolso y salió tambaleándose de mi oficina. Volví a mirar la pantalla y tiré su archivo a la papelera. Incluso mirarlo me pareció una pérdida de tiempo. A algunas personas les das el mundo y creen que lo merecen. Pero si les niegas un vaso de agua, te llamarán desalmado. Bien. Prefiero ser el desalmado que el tonto que se deja chantajear emocionalmente. Al fin y al cabo, somos socios. Lo único que queda es ajustar cuentas. Los sentimientos no se cuentan. Esa noche, salía del trabajo para volver a mi apartamento cuando mi teléfono vibró justo al salir del edificio. Era un número desconocido con un prefijo que parecía pertenecer a una agencia de cobros. Hola. Hola. ¿Hablo con el señor Carter? Soy de Apex Financial Solutions. Su suegra, Ellen Sterling, tiene un préstamo personal pendiente con nuestra empresa. Lleva 3 meses de retraso. Su teléfono está desconectado y ya no se encuentra en la dirección que figuraba. Te anotó como contacto de emergencia y esperamos que puedas ayudar con el pago. Fruncí el ceño. No soy pariente ni aval. El hombre al otro lado hizo una pausa, y luego su tono se endureció. Pero eres su yerno, ¿verdad? Con una relación tan cercana, es difícil creer que no te involucres en absoluto. Reí fríamente. Dividimos nuestras finanzas al 50%. Su propia hija dice que este tipo de deuda es un gasto personal. Es su responsabilidad, no la mía. No voy a pagar. Colgué. Menos de 2 horas después, aparecieron en mi puerta. Había 3 coches negros aparcados frente a mi edificio. Un grupo de hombres con trajes oscuros y gafas de sol estaban allí de pie, como si fueran extras en un rodaje. Acababa de bajarme del coche cuando uno de ellos me detuvo. Ethan Carter, ¿quién eres? Tu suegra le debe a nuestro jefe $300,000 con intereses y cargos por mora. El total ahora es $588,000. Tú eres el yerno. ¿No crees que deberías colaborar? Me reí. Es una forma bonita de decirlo. Mi suegra debe dinero, así que debería colaborar. Tu jefe es un tiburón solitario que se aprovecha de la gente. ¿Deberías ir a la cárcel para compensar sus crímenes? El rostro del hombre se ensombreció. No causes problemas. Te sugiero que cooperes. En ese momento, Claire llegó corriendo desde el otro lado de la calle. Tenía el pelo revuelto y la mirada desbordante de pánico. En cuanto me vio, me agarró del brazo. Ethan, por favor, tienes que ayudarme. Si algo le pasa a mi mamá, no puedo soportarlo. Retiré el brazo y miré su rostro suplicante, la ironía me dolía. Claire, tu madre no es mi responsabilidad. Lo hemos compartido todo desde que nos casamos. Gastos de manutención, servicios públicos, incluso la hipoteca que contrataste. Entonces, ¿cómo deberíamos calcular la deuda de tu madre? Sí, se quedó sin palabras. Los hombres de negro se estaban impacientando.
Bueno, basta. Eres familia. Deja de intentar zafarte. Sonriendo, saqué mi teléfono y llamé al 911. Luego saqué mi tarjeta de presentación y se la entregué al jefe de los matones. Soy Ethan Carter, cofundador de Nexus Innovations. Son prestamistas privados, ¿verdad? ¿Tienen un contrato de préstamo legal? ¿Licencia para operar? Sospecho que están involucrados en usura, además de acoso, hostigamiento e intimidación. Les sugiero que esperen a que la policía resuelva esto. Los hombres entraron en pánico, intercambiaron una mirada, se dieron la vuelta y huyeron. Me sacudí las mangas como si estuviera sacudiendo algo sucio. Claire estaba atónita, con la cara blanca como una sábana. ¿Tú, llamaste a la policía? Claro que sí, dije con calma. ¿De verdad creías que iba a quebrantar la ley por tu madre? Pero es mi madre, gritó, con los ojos llenos de lágrimas. Asentí. Exactamente. Ella es tu mamá, no la mía. Nunca fuiste así. Y nunca fuiste así, obsesionada con el dinero, sin espacio en tu corazón para la gente. Estaba a punto de decir algo más, pero sonó su teléfono. Su expresión cambió drásticamente al contestar. Retrocedió unos pasos. ¿Qué? La policía encontró pruebas de lavado de dinero en las cuentas de mi madre. Le están congelando todos sus bienes. No me sorprendió. Añadí en voz baja que sus socios inversores eran la plataforma de lavado de dinero detrás de esos usureros. Envié las pruebas a las autoridades. Claire, los problemas de tu madre son mucho mayores de lo que crees. Me miró como si viera a una extraña. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste esto a mi mamá? Me burlé. Lo dices como si no estuvieras ayudando. Yo fui quien la lastimó. Pero cuando tu mamá estaba en esa cama de hospital, no pagaste ni un centavo. Cuando estuve enfermo, me dijiste que te enviara $35 por Venmo antes de comprar medicinas. Cuando mi mamá necesitó cirugía, viniste al hospital solo para decir que era mi responsabilidad. Ahora que tu familia está en problemas, de repente somos una familia. Claire, ¿acaso te da vergüenza? Finalmente se derrumbó, cayendo de rodillas frente a mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, Ethan. Sé que me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Me quedé de pie junto a ella, mirándola, y le dije, palabra por palabra, te lo dije hace mucho tiempo. Este matrimonio era una sociedad comercial que calculaste cuidadosamente. Ya que elegiste dividirlo todo, no esperes que cubra tus deudas. Me di la vuelta y me alejé, mientras sus sollozos desgarradores resonaban a mi espalda. Pero no miré atrás. No es que sea de sangre fría. Es que ella me enseñó que en su mundo solo hay ganancias y pérdidas, nada de amor. Y finalmente aprendí a reducir mis pérdidas y a dar por perdida a su familia para siempre. En un instante, con el caso de lavado de dinero de Ellen Sterling saliendo a la luz pública, toda la familia se derrumbó. Sus negocios fueron congelados, su crédito arruinado, y sus amigos y familiares no querían saber nada de ellos. Claire finalmente llegó a su límite. Me envió un mensaje. Necesitamos hablar. Lo que pasó con mi mamá fue culpa suya. ¿No deberíamos sentarnos y resolverlo? No respondí. Me llamó. Su voz era apenas un susurro. Ethan, divorciémonos. Me sorprendí un momento, luego me reí. Bien. Claramente no esperaba que aceptara tan fácilmente. Hubo 5 segundos de silencio antes de que preguntara. ¿Ni siquiera vas a intentar detenerme? ¿Por qué lo haría? Mi tono era sereno. Tu madre está blanqueando dinero. No te ayudaré. Tu empresa está fracasando. No invertiré. Tu vida se está desmoronando. No te salvaré. Hace tiempo que decidiste que este matrimonio no era un hogar, sino un contrato frío y firme. Ahora que quieres salir, no voy a interponerme en tu camino. No quieres ser esposa, Claire, y no quiero obligarte. Guardó silencio un buen rato antes de decir, te arrepentirás de esto. No me molesté en responder. Acabo de terminar la llamada. A la tarde siguiente, nos vimos en el juzgado. Se había maquillado,
Pero no podía disimular su cansancio. Tenía en la mano los papeles del divorcio, claramente preparados con antelación. Los revisé y fruncí el ceño. La lista de bienes solo incluye el coche y nuestra cuenta de ahorros. Ella asintió. El condominio ahora está a tu nombre y has reestructurado tus acciones en la empresa. Ya no tengo nada por lo que luchar. Sonreí. Al menos lo tienes muy claro. Lo repartimos todo, dijo con una sonrisa sarcástica. Tú mismo lo dijiste. Mantenemos las cosas separadas. Entonces, firmemos. Tomé el bolígrafo y firmé con claridad y decisión. El secretario tramitó el papeleo. En menos de 10 minutos, nuestro divorcio quedó formalizado, sellado con tinta roja. Salimos del edificio y salimos a la luz del sol, como dos antiguos colegas que acaban de disolver una sociedad. De repente, me preguntó, ¿de verdad crees que nuestro matrimonio no tenía ningún valor? La miré. Ah, sí que lo tenía. Me enseñó exactamente a qué tipo de persona no vale la pena confiarle la vida. Su rostro se ensombreció. Añadí, si me ibas a tratar como a un cajero automático desde el principio, de ahora en adelante solo seré una extraña. Se mordió el labio y dijo con saña, te arrepentirás de esto. Puede que ahora estés en la cima, pero quién sabe cuánto durará. Te irás sin nada. ¿Cómo vas a vivir? Sonreí sin decir palabra y abrí la puerta del coche. Un Maybach negro estaba aparcado silenciosamente junto a la acera. Se quedó paralizada. Conseguiste un auto nuevo. El proyecto despegó. La valoración de la empresa se disparó. Fue un regalo de un inversionista. Hice una pausa y ya me mudé del condominio. Me quedo en el Summit at Bellevue por ahora. Ese nuevo desarrollo de casas inteligentes. Me miró con incredulidad. Pero acabas de decir que te marchabas sin nada. Solo me alejé de nuestros bienes compartidos. La miré con ojos fríos. Pero no puedes tocar lo que es solo mío. Estaba clavada en el suelo. Su rostro estaba ceniciento. Sus labios temblaban mientras luchaba por hablar. Subí al coche y bajé la ventanilla hasta la mitad. Mi voz tenía un tono burlón y suave. Estabas tan decidido a separarlo todo que me obligaste a ser así. Solo estoy viviendo con un poco más de claridad, como me enseñaste. No te preocupes. No volveremos a vernos. Finalmente, estalló. Golpeó la ventanilla del coche y gritó. Se derrumbó por completo. Ethan Carter. Maldito bastardo. ¿De verdad no te importa nada de lo que teníamos? La miré. Allí de pie, con los ojos enrojecidos, frente al ajetreado juzgado. Como un payaso abandonado por el mundo. Era patético y casi cómico. Desde el día que insististe en que dividiéramos las cuentas. Lo único que quedaba entre nosotros eran las cuentas. Pisé el acelerador y me fui sin pensarlo 2 veces. Esa noche, de vuelta en mi nuevo apartamento, mi nuevo asistente me envió una captura de pantalla de un comunicado de prensa de Nexus Innovations. Proyecto de financiación Ángel completa. Valorada en $600 millones. Con Ethan Carter como mayor accionista. Estaba por todas partes en LinkedIn, blogs de tecnología y sitios de noticias financieras. Tomé un sorbo de té y me apoyé en la ventana, mirando las luces de la ciudad. Dijo que me marchaba sin nada. Que estaba en la ruina y que me arrepentiría. Pero no lo entendía. ¿Por qué lo que realmente queda atrás no son nuestros bienes? Fue un matrimonio que se había enfriado hacía mucho tiempo. Una relación que convirtió el amor en una hoja de cálculo y un hogar en un balance. Se supone que un matrimonio es un refugio, no un congelador. Ella fue quien me echó de esa casa. No puede culparme por no haber dejado ni una sombra. 50-50, ¿verdad? Cada uno recibe su mitad. 0-6-10 días después del divorcio. Claire apareció en mi oficina por primera vez. Llevaba un vestido elegante y de buen gusto y tacones de 10 centímetros. Su maquillaje, perfectamente aplicado, proyectaba un aire de, estoy empezando de cero. Estaba a punto de subir al ascensor cuando mi asistente, Amy, me habló en voz baja. Señor Carter,
hay una mujer en recepción que insiste en verlo. Dice ser su esposa. O sea, su exesposa. Miré el monitor de seguridad. Efectivamente, era ella. Estaba de pie junto a la recepción. Una sonrisa falsa se dibujó en su rostro, charlando educadamente con la recepcionista como si su horrible pasado no existiera. No dije nada. Simplemente entré al ascensor y le dije con naturalidad, no la dejes subir. Si vuelve, no estoy disponible. Amy dudó. Dijo que solo quería invitarte a cenar. Me reí. Ahora mismo, ni siquiera le invitaría a media botella de agua. Las puertas del ascensor se cerraron. Miré una alerta de noticias en mi teléfono. Nexus Nevations acababa de cerrar su ronda de financiación de Serie B. Nuestra valoración se había triplicado. Este fue el resultado que esperé durante 3 años. Pasé 3 años sumergido en el trabajo en la empresa, desarrollando, recaudando fondos, creando redes de contactos y trasnochando para escribir propuestas. En aquel entonces, Claire me menospreciaba. Decía que me faltaba ambición. Que era un fracasado sin futuro. Bueno, ahora por fin me había convertido en alguien a quien ella jamás podría alcanzar. La segunda vez que la vi fue en un foro privado para una escuela de negocios. Me invitaron como ponente principal, representando a jóvenes emprendedores para compartir la trayectoria de desarrollo tecnológico de Nexus Nevations. Después del evento, me rodearon personas que querían conectar y brindar. Ella estaba de pie en un rincón del salón de recepción, con una copa de vino tinto en la mano y la mirada llena de incredulidad. Fingí no verla, charlando afectuosamente con un inversor a mi lado. Alguien me preguntó, señor Carter, ¿cómo sobrevivió a los primeros días de su startup? Miré mi vaso y respondí con ligereza. No fue nada, la verdad. Simplemente convertí mi decepción con una persona en motivación y trabajé hasta el cansancio durante unos años. Se quedó paralizada, casi derramando el vino. Esa noche, me volvió a escribir, Ethan, ¿podemos hablar? He estado pensando mucho. No es que no haya vuelta atrás. Leí el mensaje, no respondí y bloqueé su número. 3 días después, me esperaba afuera de mi nuevo apartamento. Su cabello estaba hecho un desastre, se había quitado el maquillaje y se notaba que no había dormido. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si la realidad la hubiera atropellado. Ethan, por favor, no seas así. Lo admito, fui horrible en aquel entonces, pero no puedes ser tan cruel. ¿Por qué no?, pregunté con calma. Tú fuiste quien dijo que no debíamos mezclar sentimientos y dinero. ¿Y por qué estás aquí ahora? ¿Buscas mi afecto o mis bienes? Se quedó sin palabras. Empecé a caminar hacia la puerta, pero me agarró del brazo. De verdad quiero que volvamos. Me arrepiento de todo. De verdad. Demasiado tarde. Me quité la mano de encima con la voz helada. Claire, desde el día que insististe en dividirlo todo, nunca consideraste que tuviéramos un futuro. Su voz tembló. De verdad. No te pierdas nada. Pasó la hora. Hice una pausa y dije en voz baja, ¡ay, lo extraño! Extraño al idiota que era, desvelándome escribiendo tus planes de negocios, corriendo por toda la ciudad para buscarte medicinas, solo para que me despidieran con un resfriado. Envía el dinero primero. Ya no soy idiota. Miré su rostro surcado de lágrimas y no sentí nada. Una vez me roció con agua helada. Ahora aprendería a congelarla y a beberla. Una vez medía el cariño por gramos. Ahora, no le estaba dando ni una pizca. ¿Es eso cínico? Soy más cínico de lo que tú jamás serás. El mundo está lleno de gente que te extrañará, pero son aquellos a quienes haces arrepentirte los que realmente importan. En cuanto me di la vuelta, sentí solo un camino limpio y abierto por delante. Sin más equipaje. La primera vez que subí a un escenario bajo los focos nacionales fue en la Cumbre Global de Jóvenes Emprendedores. Las luces eran cegadoras. Los medios estaban por todas partes. Cientos de periodistas estaban sentados entre el público e innumerables cámaras apuntaban al podio. Allí estaba, con un traje elegante. Micrófono en mano, con la voz firme y potente.
Nexus Nevasen empezó como un equipo de 5 personas. Hoy somos un equipo de I de 100 personas, con 3 rondas de financiación y una valoración total de $1.500 millones. Lo logramos centrándonos en una sola cosa: recuperar lo que nos pertenece por derecho. El aplauso fue atronador. Hablaba de tecnología, pero también de mi vida. Después de la presentación, acababa de bajar del escenario cuando vibró mi teléfono. Era Claire. Estaba a punto de rechazar la llamada, pero, por un extraño impulso, abrí el mensaje que me había enviado. Ethan, volvamos a empezar. Esta vez me llamó Ethan. Finalmente admitía que había perdido algo, que un hombre que una vez estuvo completamente dedicado a ella no era algo seguro. Finalmente empezaba a arrepentirse. No respondí. En cambio, desbloqueé su número, no para reconciliarnos, sino para saldar una última cuenta. Revise nuestro historial de mensajes más antiguo. Los servicios públicos cuestan $1,45. 60, envíame tu mitad. La medicina costó $1,35. 60, pagué, me debes una. Pedí la comida, pero comiste un poco. Envíame $1,15. Hice capturas de pantalla de todas, una por una, y se las envié de golpe. Añadí una frase. ¿Por qué no empiezas por pagar la mitad de la cena, la medicina y la hipoteca? 3 segundos después, me llamó. No contesté. 1 minuto después, otro mensaje. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me quedé mirando la pantalla, con una sonrisa fría en los labios. ¿Cómo pude? Ese año, cuando tenía un nudo en el estómago y apenas podía mantenerme erguido, me dijiste que primero te enviara $35 por Venmo. Dijiste que eras una mujer moderna, económicamente independiente, que no tocarías el dinero de un hombre. Bien, ahora te dejaré ser independiente hasta el final. No respondí a su mensaje. En cambio, tomé esa serie de capturas de pantalla y las publiqué en mi historia privada de Instagram con un texto. Quizás si saldamos todas las deudas, podamos reencontrarnos como desconocidos. Los comentarios explotaron. Un amigo bromeó, Ethan, qué barbaridad. Un colega comentó, los fundadores financiados con capital de riesgo sí que guardan rencor. Y alguien más escribió, sí, servidor. Esta obsesión por dividirlo todo es el veneno definitivo para una relación. Y ella, a su vez, se desmoronó por completo. Esa noche, Amy me entregó un aviso público de que la empresa de Claire había sido incluida en la lista negra. Su cadena de salones de belleza estaba siendo investigada por el Estado por fraude financiero y publicidad engañosa. Sus cuentas fueron congeladas y todas sus marcas socias rescindieron sus contratos. La noticia cubría todos los periódicos económicos locales. Mientras tanto, mi discurso en la cumbre fue el tema de moda en los sitios de noticias económicas. La brecha entre nosotros finalmente quedó a la vista de todos. Clara, evidente e innegable. Una vez te rogué que me amaras. Y me menospreciaste y dijiste, tenemos que mantener el dinero separado. El amor no paga las cuentas. Ahora no tienes nada. Y me he convertido en el objetivo de todos. ¿Quieres empezar de nuevo? Lo siento. Ya no estás cualificado. La tercera vez que apareció en mi oficina fue un día lluvioso. El viento aullaba. Llovía a cántaros. Y ella estaba de pie en las escaleras del edificio, con un paraguas roto en la mano. Cuando una ráfaga de viento lo golpeó, los rayos metálicos quedaron expuestos y el agua de lluvia le goteaba de la barbilla. Estaba trabajando hasta tarde. Al salir del vestíbulo, la vi acurrucada junto a la entrada, abrazándose las rodillas como un animal abandonado. Al verme, se levantó de golpe y corrió hacia mí, con la voz ronca. Ethan, por favor, te lo ruego, solo mírame. Tenía el pelo pegado a la cabeza y la mirada vacía. Parecía haber envejecido 10 años. A mi lado estaba Sofia Reed, mi prometida. Era hija de uno de los principales inversores de Nexus Nevasen y la socia que me había acompañado en todo momento. Miró a Claire, no con hostilidad, sino con cierta lástima. Me preguntó en voz baja, ¿les doy un minuto? Negué con la cabeza. No hace falta. No hay nada más que decir.
Claire miró fijamente a Sofía, su mirada se posó como una aguja en la de Sofía. Sonrió suavemente. ¿Quién? ¿Quién es ella? Respondí rotundamente. Mi prometida. Alguien que realmente entiende lo que significa ser pareja, dar y recibir. Claire se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio. Sus labios temblaron. Tú. Tú seguiste adelante. Así de rápido. ¿Lo hice? Dije, sin intentar ocultarlo. Me enseñaste a separar los sentimientos de las finanzas, así que aprendí a ver las cosas con claridad mucho más rápido. Yo. Sé que me equivoqué. Sollozó, abalanzándose hacia mí. Sé que me equivoqué, Ethan. No me queda nada. Mi madre está en la cárcel. Eres todo lo que tengo, por favor. Retrocedí un paso, jalando a Sofía conmigo, evitando su toque. Claire, ahora mismo no te daría ni media botella de agua. Dije con voz fría y firme. Aunque te arrodillaras, no te ayudaría a levantarte. Finalmente se derrumbó, sus rodillas se doblaron al desplomarse sobre el pavimento mojado, llorando desconsoladamente. Sé que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Pero no miré atrás. Llevé a Sofía al coche. Y al subir la ventanilla, la figura de Claire quedó envuelta en la lluvia. Miré por la ventana y dije en voz baja, desde el día que mencionaste lo de dividir nuestras finanzas, supe que este matrimonio estaba condenado a morir. Ella fue quien destrozó nuestro hogar. Era tan fría, tan calculadora, que olvidó una simple verdad. Ningún amor genuino puede resistir ser pisoteado una y otra vez. Cualquier arrepentimiento que sintiera ahora, por mucho que llorara, ya no tenía nada que ver conmigo. Ya había aprendido a cerrar mi corazón y abrirlo solo para quien lo mereciera. Ya no la odiaba. Ni siquiera la compadecí. Porque la verdadera libertad no consistía en ajustar cuentas con ella. Se trataba de olvidarla por completo. Y por fin encontré a la persona dispuesta a compartir los buenos y los malos momentos. Alguien que no veía las cosas como suyas y mías, sino como nuestras. Un verdadero hogar nunca se trata de dividir la cuenta. Se trata de compartir una vida. Esta vez, no amé a la persona equivocada.